Buenas tardes, sean todos bienvenidos al nuevo módulo que nos corresponde, el módulo 5 de esta malla curricular correspondiente al año 2024. Hoy vamos a hablar de plan de emergencia, su contenido, su extensión, su alcance y por sobre todo para qué y cuál es la importancia del mismo en el desarrollo de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa. ¿Mm? Mi nombre es Dante Paredes. Aquellos que no me conocen y para los que me conocen, un placer volver a encontrarlos. Clase uno, la modalidad va a ser la misma. En este módulo no hay ninguna variación. La asistencia siempre será del 75 para poder validar toda la cuestión de la aprobación, ¿sí? Bueno, comenzamos. El presente plan de emergencia corresponde a la planificación de las actividades y acciones de procedimientos que permitan preservar la vida e integridad física de los trabajadores en cualquier área frente a alguna eventual emergencia. El objetivo del plan de emergencia es definir procedimientos para actuar en caso de desastre o amenaza colectiva y desarrollar en las personas destrezas y condiciones que le permitan responder rápida y coordinadamente frente a una emergencia y actuando para prevención, detección y control de las situaciones que pueden presentar en distintas operaciones de industrias. Algunas normas técnicas de referencia siempre se utilizan las de mayor calidad, que son las NFPA, que pertenecen a la National Fire Protection, es una asociación de bomberos de los Estados Unidos. Y bueno, la norma 10 NFPA, norma para extintores portátiles contra incendio. La norma 13 NFPA, estándar para la instalación de sistemas de rociadores. ¿Mm? La norma 25 NFPA establece el estándar para inspección, pruebas y mantenimiento de los sistemas de protección de fuego basados en agua. Tenemos la 30 que habla sobre almacenamiento de líquido inflamable y combustibles. La 101, Código de Seguridad Humana. La 600 que habla sobre formación de brigadas de emergencia. Plan de emergencia es la organización de los medios humanos y materiales disponibles para garantizar la intervención inmediata ante la producción de un accidente o evento con potencialidad de generar pérdidas humanas y o materiales. Características de un plan de emergencia. Primero que nada, debe ser escrito, debe ser aprobado por la alta gerencia, debe estar hecho a la medida de la empresa bajo los riesgos que maneja y debe considerar todos los escenarios posibles con respecto a el desarrollo de sus actividades. Buenas noches, Darío, un placer. Debe ser divulgado, es lo que se conoce como socialización del plan de emergencia. No todas las veces
se dan capacitaciones como las que estamos viendo. A veces se colocan en los papelógrafos, se distribuyen en los grupales de las industrias. Todo depende si la misma cuenta o no con la presencia del técnico en planta. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque hay empresas que son sucursales o agencias y en las cuales no se encuentra el técnico residente en planta, no se encuentra en esa sucursal y la socializa a través de papelógrafo, a través de emails corporativos o distribución a través de grupos grupales pertenecientes a la empresa. Debe tener una adecuada cobertura, por supuesto, debe contemplar todas las áreas físicas, las amenazas, los horarios laborales, porque no son los mismos riesgos que enfrenta el personal que trabaja en el turno diurno a la del turno mixto y mucho menos lo del turno mixto a la del turno noche. Debe estar actualizado. Se recomienda una frecuencia de 1 año para la revisión del mismo. Pudiera extenderse el plazo en caso de no existir ninguna variación con respecto a lo que es el entorno laboral, el horario laboral o la actividad desarrollada en el centro de trabajo. Debe ser adecuado el tamaño de la organización. No debe de ser un copy de la norma. Recordemos que la NFPA 101 es de protección humana, es muy bueno, está contemplado casi todo dentro de la norma, flujograma y todo lo demás, pero pertenece a un tipo de organización al cual tal vez nuestra organización no esté adecuado. Razón por la cual debemos de calcular nosotros si el tamaño de nuestra organización, las comodidades disponibles. No podemos hablar de un sistema de una NFPA 25 que habla de un sistema de presurización de agua a un caudal de 8 para 7 bocas. Tenemos que hablar del sistema de presurización en el cual podamos trabajar en nuestra área o nuestro lugar dependiendo del nivel de riesgo que manejemos. No son los mismos riesgos en un trabajo, por ejemplo, en una industria de manufactura, que los riesgos en una industria metalmecánica. Son totalmente diferentes. Eh, Al que escucha podría parecerle, no es tontería. Créanme que existen personas u organizaciones que adoptan ciertos tipos o ciertos documentos de otras empresas y las promueven o promulgan o directamente utilizan como un documento para su sistema de gestión, el cual no pertenece. De que los hay, los hay. Habemos de todo en esta viña del Señor, así es que con mucho respeto siempre al trabajo de colega. ¿Hay ciertas recomendaciones y ciertos estándares que me gustaría que lo lleven en cuenta? Sí, claro que sí. Pero cada plan de emergencia debe pertenecer a las emergencias que están encontradas en la misma evaluación de riesgos laborales. Cuando nos hacen la evaluación de riesgos laborales, ¿por qué digo nos hacen? Nosotros hacemos una verificación interna de los riesgos laborales presentes en el centro de trabajo, pero acuérdense de que nosotros no podemos ser juez y parte. Entonces, realmente las evaluaciones de riesgo lo hacen en forma tercerizada y hacen una consultora, por lo general consultoras externas,
las cuales entregan un plan, digamos, o sea, una evaluación de riesgos diferente a la que nosotros tenemos. No porque ellos no vean lo que nosotros vemos, sino porque lo que nosotros vemos lo vemos de una manera integral, desde adentro. Entonces, a veces nuestras apreciaciones necesitan una segunda opinión. Simplemente eso. Sin el afán, como les dije, respetando el trabajo del colega, sin el afán de ofender, siempre debe estar una segunda opinión con respecto a la evaluación del riesgo. Bueno, el plan de emergencia debe de ser practicado si la 14390/92 nos dice que debe tener una frecuencia de práctica de por lo menos una vez al año. También nos da un parámetro y nos da una ecuación para el cálculo de evacuación de las personas del lugar. Pero, como les dije, ya depende de la organización, depende del tamaño, depende de la producción, depende de la época. Hay que ver, agendar, preparar, revisar el plan, preparar todo lo que corresponde al flujo. Más adelante vamos a ver de eso. Y luego presentar en el calendario para que el mismo sea incluido como parte, como parte de las actividades a ser realizadas en el año. Nosotros mismos debemos de presentar nuestro plan de gestión, que muchas veces nos gusta mucho nosotros, digo nosotros, porque yo me consideré también un buen técnico hasta que me topé con la sorpresa de que tenía que poner en práctica. Me preguntó la aseguradora si puse o no en práctica y no. Entonces debía de ponerlo en práctica. Todo lo que decía mi plan me costó muchísimo trabajo y mucho esfuerzo mancomunado con las fuerzas vivas de la ciudad, que son los bomberos, la policía, policía municipal de tránsito, la implicancia de los paramédicos del SEME, en la ejecución de notas, eh, y en fin, un sinnúmero de actividades preparatorias para llevar a cabo la práctica y puesta en marcha de mi plan de emergencia. Mi plan de emergencia súper, a la gran 7 5 estrellas, pero ponerlo en práctica me llevó también ver las estrellas y les comento que sí. Es muy, pero muy complicado. Debe ser permanente en el tiempo, toda vez que sea actualizado con respecto al entorno. Acuérdense que en un año puede variar todo el entorno comunitario en el barrio, en la labor, pueden venir nuevas máquinas, pueden entrar nuevos productos, lo cual hace que nuestra evaluación de riesgo inicial ya no sea la misma al cabo de un año. Se tiene que hacer la revisión toda vez que haya un cambio o alteración dentro de lo que tienen que ver con los parámetros de nuestro centro de producción. Siempre deben de llevar en cuenta eso. ¿Debe tener registro de evidencia? Sí, porque les digo que sí me solicitaron tener registro y evidencia. La misma aseguradora de la empresa me exigió que presente los registros y la evidencia y tuve que generarla. Y ahí fue cuando me di cuenta de que el estar en la comodidad de tener el plan aprobado, socializado, totalmente firmado por los muchachos, no era suficiente. Debía de ponerlo en práctica y cuando lo puse en práctica me hizo ver las estrellas, la gran 7 y todo lo que escribí tenía que ponerlo en práctica y debí de llevarlo buenas noches, señora Gabriela. Por favor, Isaías, vos entraste y no marcaste tu asistencia. Marcana por tu asistencia, Isaías, por favor. Bueno, siguiente diapositiva.
Ay, qué bárbaro, o sea, menos mal que no enseño español, o sea, qué bárbaro. Definición, dice. Error, horror ortográfico. Ante la necesidad de manejar terminología y criterios unificados, se aclaran los conceptos básicos manejados en la atención de emergencia y desastre. Prometo modificar y corregir mis errores ortográficos. Desastres. Los desastres son perturbaciones graves del funcionamiento de una comunidad que exceden su capacidad para hacer frente con sus propios recursos. Los desastres pueden ser causados por peligros naturales, generados por el hombre y tecnológicos, así como por diversos factores que influyen en la exposición y vulnerabilidad de una comunidad. Bueno, tuve inconvenientes con un cliente que tiene un sitio, el cual no fue afectado por un incendio rural en la zona de San Pedro, pero llegó a terminar muy cerca al lugar de trabajo. No, no fue, no fue afectada la planta de producción, no fue, la planta de acopio no fue afectada por el incendio, pero estuvimos bastante cerca. Nos dimos cuenta de que en realidad nos hace falta más infraestructura porque estuvimos muy cerca. Estuvimos a menos de 20 metros, estuvimos del incendio y nos dimos cuenta de que existe una vulnerabilidad demasiado grande con respecto a un entorno o un evento natural, gracias a la bendición de Dios. Dice que no debemos de decir que estuvimos bendecidos, pero creo que cabe la palabra porque si ustedes vieran dónde terminó el incendio y dónde inicia el predio del acopio, se van a dar cuenta de qué les estoy hablando. Hubo un cambio de frente de viento, hizo que el mismo se mantuviese a esa distancia mínima del centro de acopio, lo cual evitó un desastre de grandes magnitudes en la comunidad, ya que el producto es acopiado por varios comités, los cuales acercan hasta ese centro de acopio y después es trasladado, después de su primera acomodo o primera limpieza, como le llaman ellos, prelimpieza, es enviado al silo para su acopio por lote. Y gente, cómo te puede afectar lo que sucede en la comunidad es bastante perturbador y se tomaron ya algunas medidas, pero son mínimas aún con respecto al tamaño del riesgo que pasamos. Emergencia se define como cualquier situación no deseada que pone en peligro la integridad tanto de unas dependencias como de las personas que las albergan, exigiendo una evacuación rápida de las mismas, incendio, amenaza de bombas, sabotaje y falsas alarmas. Eh, sí, se tuvo que evacuar el centro de acopio para poder continuar un tiempo prudente después. Fueron 48 horas muy largas de esperar la estabilización del entorno comunitario para poder volver a habilitar el centro de acopio para que ingrese nuevamente personal a trabajar en el centro de acopio. Y es largo, es largo. Amenaza. Representa un peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural o antrópico que puede presentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, los bienes y el medio ambiente. Es lo que estuvimos hablando, más de lo mismo.
Eh, Simplemente algo que me pasó y me pasó hace poquito. Eso no. Lo siguiente es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un evento ocurra en una sociedad con vulnerabilidad y cause pérdidas humanas, materiales, económicas. El riesgo está compuesto por una amenaza que sería, acá nos cita terremotos, huracanes, fuertes lluvias, etcétera. Se trabajó con respecto a mantener alrededor del centro de acopio protegido contra los eventos de fuertes lluvias y fuertes vientos. Se tenía una malla, se tiene un, lo que ellos le llaman rompeviento, le llaman ellos acá, una columna de árboles que fueron chamuscados en este último evento y se están volviendo a replantar. Sirvió bastante. Y la canaleta que teníamos alrededor del sitio que se utiliza para el rápido desagüe el rápido desagüe del predio nos sirvió como cortafuego y hay ciertas cosas que a veces uno hace pensando en un tipo de riesgo y sin embargo salí utilizando, sin pensarlo, salí a utilizar en otro. Nadie pensó, creo que está la gente del MADE todavía trabajando en la zona para poder determinar las causas del accidente, a pesar de que nosotros ya tenemos una idea, ya tenemos algunos datos, pero eh, hay entes estatales que son los que están autorizados para emitir comentarios con respecto a tal o cual evento. Entonces, respetando esos pasos a seguir, vamos a esperar que la gente del MADES, así como el cuerpo de bomberos que están trabajando juntos, emitan el comunicado oficial y una vez que emitan el comunicado oficial, nosotros vamos a tomar también más medidas con respecto al tema. Eh, pero sí le digo, es bastante perturbador el que el entorno comunitario pueda afectar tu lugar de trabajo cuando vos tu lugar de trabajo lo tenés previsto bajo cierta normatividad o bajo ciertas condiciones y tu nivel de riesgo no te arroja una ecuación, en la ecuación no te arroja un resultado alto con respecto a tal o cual ítem o análisis que puedas realizar y que de repente te des cuenta de que debes agregarle más ítem a tu ecuación porque la probabilidad de que suceda es variante y el entorno cambiante es lo que nos fuerza demasiado. La vulnerabilidad, como le había dicho hace rato, es la predisposición de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones externas, que fue lo que le comenté. Análisis de los riesgos, la metodología de análisis de riesgo por colores es una forma general y cualitativa para desarrollar un análisis de amenaza y vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de las variables anteriores con código de colores. Asimismo, aporta elementos de prevención y mitigación de los riesgos y atención efectiva de los eventos de la empresa, los cuales son la base para formular los planes de acción. Como venimos repitiendo desde el inicio, acá tenemos la definición literal de lo que estábamos hablando. Amenazas de origen natural. Las fuerzas de la naturaleza ocasionan múltiples desastres en el ámbito mundial debido a que mecanismos de origen son muy difíciles de neutralizar, como ocurre con los terremotos, tsunamis,
erupciones volcánicas, huracanes, algunas inundaciones, sequías, deslizamientos. Eh, bueno, dentro de estas podemos categorizar las tectónicas, hidrometeorológicas y biológicas. Bueno, las más importantes son estas. Amenazas de origen antrópico son las ocasionadas por la intervención del hombre en la naturaleza y el desarrollo tecnológico. Pueden ser originados intencionalmente por el hombre, por imprevisión o por fallas de carácter técnico. Las amenazas antrópicas se pueden categorizar en tecnológicas, explosiones, incendios, accidentes, deforestación, contaminación, colapsos estructurales. Socioorganizativas serían conflictos armados, terrorismo, xenofobia, desplazamiento forzado de la población e inseguridad. Eh, con respecto a esto de xenofobia, ¿ustedes ya tienen bien claro o hay alguna duda con respecto al término xenofobia? Consulta de los presentes. Bueno, seguimos. Calificación de las amenazas para establecer las prioridades de gravedad de un posible riesgo. Se efectuó un recorrido de observación e inspección de las instalaciones de la zona geográfica donde se encuentra el edificio, con lo cual se estableció una calificación de amenazas de forma cualitativa y cuantitativa, que se definirá mediante el código de colores utilizado por NFPA para estos casos y que se identifican en los cuadros de análisis de vulnerabilidad. Así tenemos que verde es para posible, amarillo es para probable y rojo es para inminente. Amenaza posible, evento que nunca ha sucedido, pero se tiene información que no descarta su ocurrencia. Se destaca con color. Amenaza probable, evento ya ocurrido en un lugar o en unas condiciones similares, se destaca con un color amarillo. Amenaza inminente, evento instrumentado o con información que lo hace evidente y detectable, se destaca con color rojo. Yo tenía incendio forestal, le tenía como probable y ahora ya no es más probable, es inminente. Plan 7 semanas. Vulnerabilidad. Se entiende por vulnerabilidad la característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Es un factor de riesgo interno. El análisis de vulnerabilidad se va a realizar a tres elementos expuestos, cada uno de ellos analizado desde tres aspectos. Personas a través de la gestión organizacional, capacitación y entrenamiento, características de seguridad. Recursos a través de los suministros, de la edificación y de los equipos. Sistemas y procesos, servicios, sistemas alternos y de recuperación. En este caso tenemos la imagen de una luz de lodo, un desplazamiento que pudo llevarse a cabo si uno lo dice, pero esto puede suceder solamente en lugares eh, periféricos. No,
Lamentablemente, señores, sucede y sucede muy a menudo y no nos damos cuenta, pero lo tenemos bastante cerca a veces. Vulnerabilidad en las personas. Para el análisis de la vulnerabilidad en las personas se tendrán en cuenta los trabajadores de la corporación y visitantes que en un momento dado de una emergencia se encuentran dentro de las instalaciones del edificio, con el propósito fundamental de analizar la ubicación de los puestos de trabajo para el planteamiento de estrategias de prevención y control de emergencias. La capacitación, el entrenamiento y la dotación completa de elementos para la seguridad y protección personal, de acuerdo con la amenaza, son indispensables para el cálculo de la vulnerabilidad. Cada uno de estos aspectos se califica cero. Si de acuerdo con la definición del término se tiene suficiencia en la corporación, con 0,5 si se está en proceso y con 1 si se carece completamente o no se cuenta con recursos. ¿Mm? Entonces, aún no se hace. Nivel de riesgo, una vez identificado y descritas, analizadas las amenazas, todas aquellas que pertenezcan al centro de trabajo o al centro o al lugar para el cual estamos elaborando el plan de emergencia. Y para cada uno desarrollado el análisis de vulnerabilidad de personas, recursos y sistemas, se procede a determinar el nivel de riesgo que para la metodología aplicada es la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades, utilizando el diamante de riesgo que se describe a continuación. El procedimiento para calificar con colores cada rombo se realiza teniendo en cuenta los resultados consignados en el cuadro sobre análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la siguiente manera. De acuerdo con los colores de cada rombo, el riesgo se califica como 3 o 4 en rojo, significa que los valores representan la vulnerabilidad, la amenaza está en su punto máximo para que los efectos de un evento representen un cambio significativo en la comunidad, economía, infraestructura y el medio ambiente, con un porcentaje de incidencia entre el 75 al 100. Si tenemos un nivel de riesgo medio, lo cual significa que los valores representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, también es posible que 3 de todos los componentes son calificados como medios. Por lo tanto, las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados con el riesgo alto, con un porcentaje de incidencia entre el 50 y 74%. Si tenemos un nivel de riesgo bajo, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso, se espera que los efectos sociales y económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores con un porcentaje de incidencia entre el 25 al 49%. Los análisis de riesgo nos entregan como catastrófica, muerte, incapacidad total, gran pérdida de imagen de la empresa, gran pérdida financiera,
pérdida total del sistema, severo impacto ambiental. Crítica nos dice que una lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de la imagen, considerable pérdida financiera, pérdida parcial del sistema, considerable impacto ambiental. Entre catastrófica y crítica, lo único que es la diferencia es que uno considera lesión severa con incapacidad parcial, o sea, fracturas y otro tipo de situaciones, y la catastrófica lleva en cuenta la muerte o pérdida de incapacidad total. ¿Mm? Ambas piensan en la imagen de la empresa. ¿Por qué? Porque la imagen de la empresa es la que debe ser cuidada en todo momento y es parte de nuestro análisis de riesgo también. Marginal es lesión, pérdida temporal de imagen, pérdida financiera indirecta, daño al sistema, leve impacto ambiental. Es insignificante, una lesión menor, poca pérdida financiera, poca incidencia en la imagen, daño menor al sistema y controlable daño ambiental. Plan de acción para evacuación se define como plan de evacuación a la organización, los recursos y los procedimientos tendientes a que las personas amenazadas por un peligro, sea esto inundación, incendio, un escape de gas, una bomba, etcétera, protejan su vida e integridad física mediante su desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo. Acuérdense que cuando tenemos un centro de trabajo que tiene factores combinados, debemos de tener no solamente un solo plan de evacuación, debemos de contar con un plan global para todo, pero debemos separarlo nuevamente por riesgo. Por ejemplo, si administración se encuentra independiente del área de producción, totalmente independiente en un edificio aparte, el edificio de administración debe contar con un plan de evacuación solo y exclusivo para ellos, con respecto a los riesgos que ellos tienen dentro de ese centro de trabajo. Para nuestra gente de producción, tenemos distintos niveles de clasificación de nuestra producción. Tenemos, por ejemplo, en el centro de acopio tenemos la parte A, que es la parte de recepción de granos, lo cual hace de que el nivel de riesgo sea diferente al nivel de riesgo que se tiene en línea de proceso. En línea de proceso tengo otro plan y la combinación de los dos planes, más incluido el del depósito, eh, y ahora debo incluir el de entorno social, o sea, de la comunidad en sí que nos afectó la última vez. Entonces ya tendríamos cuatro planes dentro de un plan general de evacuación, cuatro subplanes o subdivisiones dentro del mismo plan de evacuación. Y es divertido, muy divertido hacer. La primera vez cuesta demasiado, después cuando uno va haciendo, le va tomando la manija a esto y se vuelve bastante dinámico. Ok, ¿quién todavía no puso su asistencia? Porque estoy viendo que están cuatro y tengo tres. ¿Quién todavía no puso? ¿Alguien todavía no puso su asistencia?
agreguen su asistencia porque si no, después, ok, Diana, ya con eso ya estamos. Ok. Un plan de evacuación tiene que cubrir estos tres importantes puntos. La organización, hablamos de persona, una estructura de mando, para quién va dirigido y por quiénes está dirigido. Tu famoso comando de incidentes. Cómo vas a estructurar, quiénes van a participar del comando de incidentes y eso se practica en la oficina. En la práctica del comando de incidentes es totalmente independiente de lo que es la práctica de la evacuación en sí. Recursos, las herramientas, los medios necesarios para sacar a las personas afectadas hacia un lugar más seguro. Nada se puede hacer sin recursos, tal cual. De nada me sirve tener una puerta que me dicen que durante el día está abierto o bajo ciertas condiciones climáticas, que fue lo que yo objeté. ¿Cómo podemos detener una considerar salida de emergencia? Y me dice, pero tiene 5 metros de grande, Dante, ¿cómo no va a ser una salida de emergencia? No, señores, eso es entrada y salida al depósito. No es una puerta de emergencia. Es para eso que estamos nosotros los técnicos y se nos contrata para objetar lo que no es debido y recomendar lo que es debido. Tampoco no se vayan con la prohibición si no llevan la solución. ¿Me entienden? No es decir, no, no cumple y te aferras al no cumple y no llevas la solución. Tienes que llevar la solución. Y la solución, y bueno, dentro de lo que es el portón de 5 metros, se eligió una parte que menos afecte a la estructura integral de la puerta y se procedió a la apertura de una puerta de 90 con picaporte de emergencia para poder abrir. ¿Mm? Una vez que tuvimos eso instalado, ya puede ser considerado como una puerta. ¿Por qué? Porque esa puerta de depósito, bajo ciertas condiciones, se encuentra cerrada. Entonces se debe de tener previsto. No me podés decir que vas a considerar una puerta de evacuación a un portón de 5 metros por 3. Es llevar la solución, plantearla y hacer notar a la gente. Es todo un arte el vender nuestras ideas para que la empresa la aplique. Gente linda, pausamos porque nos está a punto de cortar